Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez mu s. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel. Su copyright es un tema que siempre genera muchísima conversación superíndice 3N, y hoy vamos a analizarlo a fondo, profundizando en aspectos que tal vez no hemos considerado antes. Prepúrense porque vamos a hablar de todo, desde los rumores recientes hasta algunas cosas que a mi parecer, se han estado ocultando, incluyendo el impacto de las redes sociales y la construcción superíndice 3N de una narrativa pública. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo del espectáculo turco y quieren estar al día con todas las noticias y chismes, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. No se perderú en ninguno de mis vídeos. Ahora vamos al grano. Como saben, Kerem y Ande fueron una de las parejas queridas y admiradas de la televisión superíndice 3N turca. Su química en la pantalla era innegable y muchos de nosotros, incluyo copyright nome, nos enamoramos de su relación superíndice 3N tanto dentro como fuera del set de grabación superíndice 3N de Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocimos AQ en latinoamu copyright rica. La forma en que se miraban, la forma en que se acuan reur, todo parecua indicar que habían encontrado el amor verdadero. Sus fotos en redes sociales causaban furor, y cada entrevista que daban juntos se convirtió en noticia. Era la pareja perfecta, ¿verdad? Bueno, no tan pido. Y es que detrás de esa perfección proyectada, existían complejidades y desafíos que eventualmente terminarían por resquebrajar la relación. Desafortunadamente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la magia no duró superíndice 3 para siempre. De repente los rumores de una posible ruptura empezaron a circular. Al principio muchos de nosotros los ignoramos, pensando que eran simples invenciones de la prensa sensacionalista, ávida de clics y titulares llamativos. Pero con el tiempo se hicieron y fuertes, y las más menosales de que algo no andaba bien se volvieron innegables. Dejaron de publicar fotos juntos, dejaron de comentarse en redes sociales, y sus apariciones públicas se volvieron cada vez escasas. Finalmente la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3. Kerem y Ande han terminado su relación superíndice 3N. La noticia obviamente fue un balde de agua fría para muchos de sus fans. Muchos se preguntaban copyright agua pasado, el agua sido la razón superíndice 3N de true S de la ruptura. Las teorías empezaron a surgir por todas partes, alimentadas por la falta de información oficial y el deseo de comprender lo incomprensible. Algunos decuan que la presión superíndice 3N de la fama ha sido demasiado grande, asfixiándolos bajo el peso de las expectativas. Otros que sus agendas de trabajo eran incompatibles, obligándolos a vivir vidas paralelas con poco tiempo para conectar. Incluso hubo quienes especularon sobre la posible existencia de terceras personas involucradas, avivando rumores y sembrando la duda en los corazones de los fans. Pero hasta el día de hoy, la verdadera razón superíndice 3N de true S de su separación superíndice 3N sigue siendo un misterio, un rompecabezas incompleto con piezas faltantes. Ahora bien, AQ es donde las cosas se ponen interesantes, y donde entramos en el terreno de lo que creo que se ha estado ocultando. Porque si bien es cierto que la presión superíndice 3N medio tica y las agendas de trabajo pudieron haber influido en su relación superíndice 3N, creo que hay algo profundo de true S de todo esto. Y ese algo tiene que ver con la forma en que se gestiona superíndice 3 su imagen pública, la construcción de un personaje de pareja ideal que a la larga, terminó por eclipsar la realidad. A ver, no me malinterpreten. Tanto Kerem como Ande son profesionales consumados, y saben perfectamente superíndice 3 desenvolverse frente a las maras. Ambos son inteligentes, carismáticos y conscientes del poder de su imagen. Pero en mi opinión superíndice 3N, hubo una sobreexposición superíndice 3N de su relación superíndice 3N, una necesidad constante de mostrar una imagen de perfección superíndice 3N que a la larga, terminó superíndice 3 siendo contraproducente. Se sentúa como si estuvieran constantemente bajo el escrutinio público, obligados a mantener una fachada de felicidad y armonía, incluso cuando las cosas no estaban bien.
Era como si vivieran en un reality show perpetuo, donde cada gesto, cada palabra y cada interacción eran analizados y juzgados por millones de personas. Y esto, amigos míos, es algo que sucede muy a menudo en el mundo del espectáculo. Las parejas famosas se ven presionadas a mantener una imagen idealizada de su relación superíndice 3N, a proyectar una imagen de pareja perfecta que en realidad no existe. Se les exige que sean siempre felices, que nunca discutan, que siempre es tu copyright N de acuerdo en todo. Y esto, obviamente, es imposible. Porque al final del día son personas como nosotros con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propios problemas. Tienen días buenos y días malos, momentos de alegría y momentos de tristeza, como cualquier otra persona. Pero cuando eres una figura pública, se te niega esa humanidad. Se te exige que seas una versión superíndice 3N idealizada de ti mismo, una versión superíndice 3N que complazca a tus fans y que genere titulares positivos. Y esto inevitablemente tiene un costo. Porque tarde o temprano, la presión superíndice 3N termina por pasar factura. Y eso es precisamente lo que creo que le sucedió superíndice 3 a Kerem y Ande. Creo que se vieron atrapados en una espiral de expectativas irreales, obligados a mantener una imagen de perfección superíndice 3N que a la larga, terminó superíndice 3 por consumirlos. La constante necesidad de complacer a sus fans, de mantener una imagen positiva en los medios y de cumplir con las expectativas de sus representantes y productores, terminó por sofocarlos. Y creo que en algún momento decidieron que ya no podían moverse, que necesitaban liberarse de esa presión superíndice 3N y seguir sus propios caminos. Buscar la autenticidad por encima de la perfección. Ahora bien, esto no quiere decir que no se hayan querido. Creo que en su momento se amaron profundamente. Su química en la pantalla era innegable y las muestras de afecto que se profesaban mutuamente fuera del set parecían genuinas. Pero creo que al final del día, el peso de la fama y la presión superíndice 3N de mantener una imagen pública perfecta fueron demasiado para ellos. La constante vigilancia y el juicio constante terminaron por erosionar la relación, hasta que ya no pudo soportar más. Y aquí es donde entra la parte de la explosión superíndice 3N de Kerem, como mencionaba el título del vídeo. No creo que haya sido una explosión superíndice 3N literal, en el sentido de que haya hecho una declaración superíndice 3N pública llena de ira y resentimiento. Más bien, creo que fue una explosión interna, un punto de inflexión en el que Kerem llegó a la conclusión de que necesitaba priorizar su propio bienestar por encima de las expectativas de los demás. Pero creo que en algún momento llegó superíndice 3 a un punto de quiebre, un punto en el que dijo basta. Un punto en el que decidió superíndice 3 que ya no podía seguir fingiendo, que necesitaba ser honesto consigo mismo y con el mundo. Y creo que esa explosión superíndice 3N se manifestó superíndice 3 en su decisión superíndice 3N de romper con Ande, de alejarse de esa relación superíndice 3N que aunque llena de amor, también copyright N estaba llena de presión superíndice 3N y expectativas. Creo que fue una decisión superíndice 3N difícil, dolorosa, pero necesaria. Una decisión superíndice 3N que le permitió superíndice 3 liberarse de una carga que lo estaba asfixiando. Quizás Kerem sintió que estaba perdiendo su propia identidad en el proceso, que estaba sacrificando su autenticidad en aras de mantener una imagen pública que no reflejaba su verdadero ser. Y esto, amigos míos, es lo que creo que se ha estado ocultando. No una infidelidad, no una pelea escandalosa, no un secreto oscuro. Simplemente la realidad de que la fama y la presión superíndice 3N pueden destruir incluso las relaciones fuertes. La realidad de que detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, hay seres humanos con sus propias luchas y sus propios límites. La industria del entretenimiento a menudo glorifica las relaciones románticas, pero rara vez muestra las dificultades y sacrificios que implica mantener una relación bajo el intenso escrutinio público. La lección superíndice 3N que podemos sacar de todo esto es que al final del día, lo es importante es ser honesto con uno mismo. Es importante no dejarse llevar por las expectativas de los demás y seguir el propio camino, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles. Y es importante recordar que detrás de cada figura pública, hay una persona real, con sus propias emociones y sus propias necesidades. No debemos idealizar a las celebridades ni creer que sus vidas son perfectas. Debemos recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propios desafíos y dificultades.
Las redes sociales en particular han jugado un papel importante en la construcción de la imagen pública de Kerem y Hande. La pareja era muy activa en plataformas como Instagram y Twitter, donde compartían fotos y mensajes que mostraban su amor y felicidad. Sin embargo, esta constante exposición también los hacía vulnerables a críticas y comentarios negativos. Cada publicación era analizada y juzgada por millones de personas, lo que ejercía una presión adicional sobre la pareja. Además, las redes sociales fomentan una cultura de comparación y competencia. Las parejas famosas a menudo se sienten obligadas a mostrar una imagen de perfección para complacer a sus fans y mantener su relevancia en el mundo del espectáculo. Esta constante presión puede ser agotadora y puede afectar negativamente la salud mental y emocional de las personas involucradas. En resumen, hemos explorado la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande, desde sus inicios hasta su ruptura, y hemos analizado algunas de las posibles razones detrás de su separación superíndice 3N, incluyendo la presión superíndice 3N de la fama y la necesidad de mantener una imagen en pública perfecta. También copyright N hemos hablado de la explosión superíndice 3N de Kerem, no como un evento literal, sino como un punto de quiebre en el que decidió superíndice 3 priorizar su propia felicidad y bienestar. Hemos explorado el papel de las redes sociales en la creación de expectativas irreales y la presión constante que enfrentan las parejas famosas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y revelador. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por tomarse el tiempo de verlo. Significa mucho para mí. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Es tu N de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que hay otros factores que influyeron en la ruptura de Kerem y Hande? ¿Cómo creen que las redes sociales afectan las relaciones de las figuras públicas? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, detrás de cada celebridad, hay una persona real. No olvidemos la empatía y la comprensión al comentar sobre sus vidas.